Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Emanuel. Llevo casi 2 años trabajando como conductor de aplicación. Aunque empecé por necesidad, aprendí a disfrutar de la soledad de la carretera, del sonido de los neumáticos sobre el asfalto viejo y del tintinear de las monedas cuando algún pasajero aún pagaba en efectivo. Ese día era 28 de octubre, ya sabes, la víspera del Día de Muertos. Y como cada año, muchas familias se dirigen hacia Mixquic, en la delegación Tláhuac, donde el cementerio se ilumina con veladoras y flores de cempasúchil. Yo conocía bien la zona porque mi abuela vivía cerca del centro ejidal, por la avenida Tláhuac-Chalco. La aplicación me marcó un viaje. Destino final, Mixquic. Acepté sin pensarlo. Eran casi las 9 de la noche. El tráfico ya había bajado y una parte de mí pensó que podía ganarme un buen bono con ese trayecto. Salí desde Iztapalapa y tomé periférico, luego el entronque hacia la avenida Tláhuac. Todo normal. El pasajero se llamaba Sergio, según la app. Lo recogería en una esquina frente a un lote baldío. Lo raro fue que, al llegar, me abordaron 3 personas, no una. 2 hombres y una mujer. Todos vestían de manera informal, con mochilas pequeñas. Uno de ellos se sentó a mi lado, los otros 2 atrás. ¿Eres Emanuel?, preguntó el del asiento del copiloto. Asentí, sin pensarlo. A veces comparten cuentas, no es raro. Entonces vámonos, carnal. A Mixquic, como dice ahí, dijo, mirando mi celular. Puse la ruta. Google Maps sugería pasar por la zona ejidal, una vía más rápida, aunque más solitaria. La tomé. No era la primera vez que conducía por ahí. Las calles se van estrechando entre parcelas, caminos sin banquetas y uno que otro foco de vapor de las milpas quemadas. En esa oscuridad, los faroles son escasos y la señal del celular empieza a fallar. Fue cuando escuché el primer comentario que me hizo apretar el volante. «Te desviaste poquito, pero vamos bien. Ya te habías pasado por aquí, ¿no?», dijo el tipo de adelante, sin mirar el teléfono. «Sí, algo así», respondí, con un nudo que empezó a formarse en el estómago. Nadie había mencionado el desvío, solo yo y el GPS lo sabíamos. Pasaron 5 minutos más. La mujer desde atrás sacó una libreta y empezó a escribir algo. El otro hombre miraba por la ventana como si buscara un punto exacto. «Aquí», ordenó de pronto, «baja la velocidad». Detuve el auto en una calle de terracería. A los lados solo había monte, alambres oxidados y una caseta de concreto abandonada. «Apaga el motor», dijo el copiloto. Su voz ya no era casual, sonaba seca, autoritaria. Antes de que pudiera reaccionar, el de atrás me puso algo en el cuello. Sentí la punta fría, metálica. «Tranquilo, güey, no grites, solo sigue instrucciones y todo va a salir bien». No dije nada. El miedo me secó la garganta. Me bajaron del auto y con una precisión que no era improvisada, me metieron a la caseta. Estaba vacía, salvo por un par de bultos viejos y bolsas de cal. Allí me amarraron de pies y manos con cinchos de plástico. Uno de ellos sacó mi cartera, mi celular y lo conectó a una batería externa. «¿Tienes otra cuenta de banco aparte de la que tienes en Banorte?», preguntó la mujer sin levantar la voz. ¿Cómo sabes eso?», alcancé a decir. Ella solo me mostró la pantalla. Era mi historial de transferencias. Hasta los depósitos que hacía a mi mamá estaban ahí. «Te venimos monitoreando desde hace una semana, Emanuel. Sabemos que cada que vienes por esta zona aceptas mínimo 2 viajes. Sabemos que no tienes hijos, que rentas el coche y que tu clave de seguridad termina en 48. Me flaquearon las piernas. Te lo vamos a pedir una vez. Necesitamos acceso a tus cuentas, la principal y esa otra que abriste hace 3 meses para meter tus propinas». No supe qué me asustó más, que supieran tanto o que lo dijeran como si fuera lo más natural del mundo. Intenté negociar. Les dije que podían llevarse el coche, la cuenta, lo que quisieran, pero que no me hicieran daño. El que había estado callado me soltó un golpe seco en el estómago. No fue brutal, pero sí claro. Esto no era una broma.
Aquí no se trata de que te hagamos daño, sino de cuánto tiempo quieres estar aquí. Porque si cooperas, en media hora estás de regreso en tu coche, sin un rasguño. No tenía opción. Me pidieron que desbloqueara mi celular. Entraron a la app del banco, le tomaron fotos a mis tarjetas, luego me dictaron números que yo mismo tuve que marcar. Me hicieron pasar transferencias pequeñas para verificar los límites. Luego las grandes. Sabían exactamente a quién transfería, qué montos manejaba, hasta los días en que más ganaba. Uno de ellos salió a hacer una llamada. Cuando regresó, se inclinó hacia mí. ¿Te acuerdas de Arturo, el del otro Uber que vive en San Lorenzo? El que te prestó un carro hace meses. También cooperó, pero fue necio. Ya no trabaja, digamos. No supe qué quiso decir con ya no trabaja, y preferí no preguntar. Estuvimos allí una hora más. Me revisaron el celular completo, las apps, mis contactos, mi galería. No buscaban fotos, buscaban datos, conexiones, patrones. Y lo más aterrador era que, entre ellos, hablaban de otros conductores. Mencionaban rutas, zonas, nombres. Esto no era improvisado, era una red. Ya está. Borra los mensajes, formatea el teléfono, ordenó la mujer. Vamos a dejarte ir. Pensé que me matarían allí mismo, pero no. Me subieron al coche, todavía aturdido, y me dejaron sobre una avenida oscura, no muy lejos de Santa Catarina y Ecahuizotl. Me dieron el teléfono de regreso, ahora vacío. Solo tenía una app abierta, la de la empresa. Hoy no trabajes más, ni mañana. Quédate en casa, descansa, dijo el que iba adelante, con una sonrisa extrañamente amable. Y se fueron. Esa noche no dormí. Al día siguiente, bloqueé mis cuentas, cambié mis datos, borré toda información sensible. Fui a un módulo del Ministerio Público en Tláhuac, pero no pude decirles nada. ¿Cómo explicarles que me atacaron personas que sabían cada detalle de mi vida, que me habían estado siguiendo sin que yo me diera cuenta? Ahora manejo en otras zonas, uso otro número, y no acepto viajes rumbo a Mixquic, no me atrevo. Pero cada que pasa un coche frente a mi casa a baja velocidad, me asomo por la ventana. Y aunque no hay nadie, sé que están ahí, mirándome, como lo han hecho desde mucho antes de que yo los notara. Mi nombre es Rubén y soy repartidor desde hace casi 3 años. Uso una moto itálica vieja pero fiel y conozco el periférico oriente como la palma de mi mano. Vivo en la colonia Reforma Política y mis rutas suelen cubrir desde Rojo Gómez hasta Ermita. Nada glamuroso, pero suficiente para sobrevivir. Siempre he dicho que el peligro en esta ciudad no viene de los fantasmas, sino de la gente viva, y esa noche aprendí que hay peligros que no salen en las noticias ni se cuentan en las redes. Eran cerca de las 9:30. Había hecho ya 5 entregas y me animé por una sexta porque el pedido iba para una vecindad en la zona industrial de Iztapalapa, donde normalmente dejan buenas propinas. Salí desde la esquina de Rojo Gómez con Periférico. El tráfico estaba moderado y aunque ya era de noche, el aire era cálido, cargado de ese olor a gasolina, sudor y polvo que uno aprende a ignorar. Fue al pasar la entrada de la UAM que noté la camioneta, blanca, sin placas. Estaba estacionada justo en la salida del puente y cuando pasé junto a ella, encendió las luces. No lo pensé mucho, a veces hay policías encubiertos o vecinos paranoicos. Pero cuando doblé hacia Canal de Tezontle y vi que seguía detrás de mí, empecé a ponerme nervioso. Aceleré un poco, ellos también. Intenté una maniobra rápida para perderlos, doblando por una calle cerrada que conocía desde mis tiempos de repartidor en esa zona. Pero la camioneta no solo dobló también, lo hizo más rápido de lo que esperaba. No eran ladrones comunes, no intentaban cerrarme el paso, no gritaban, solo seguían. Me fui directo a Ermita. Pensaba llegar hasta la estación del Metro Constitución para refugiarme en algún puesto de comida, pero antes de llegar al cruce con Santa María hasta Huacán, la camioneta se adelantó y me cerró.
Perdí el equilibrio y caí al suelo con todo y moto. Me raspé la pierna y apenas me levanté cuando ya tenía a 2 tipos encima. No dijeron ni una palabra. Me golpearon en la cabeza con algo duro. Lo último que vi fue la silueta de la moto tirada, aún con el motor encendido. Desperté en una bodega. El olor a aceite quemado, metal viejo y humedad era asfixiante. Estaba amarrado a una silla. Las muñecas me dolían por las cintas plásticas que me sujetaban. Frente a mí, una pared de lámina oxidada con manchas oscuras. No sabía si era sangre o grasa y la verdad no quise averiguarlo. Empecé a escuchar voces, hombres hablando en susurros. Me hacían preguntas extrañas, si tenía familiares, si alguien sabía mi ruta, si tenía geolocalización activada. Yo intentaba responder con la voz débil, tartamudeando. Uno de ellos, el más alto, con acento del norte, me cacheteó y me dijo que mejor colaborara o acabaría como el del martes pasado. Fue entonces que lo vi. Unos metros detrás de donde estaba había otra silla, y en esa silla un casco de moto aplastado, manchado de sangre seca. Me invadió un pánico que no supe contener. Me oriné encima. Uno de los sujetos se burló, otro me aventó una cubeta con agua fría, pero noté algo, se sentían apurados. Como si no hubieran planeado tenerme ahí tanto tiempo. Se hablaban entre ellos en clave, usaban nombres falsos. Uno decía el 13, otro el mudo. Uno más solo mascaba chicle mientras me miraba fijamente sin decir nada. Pasaron horas. Escuchaba cómo entraban y salían vehículos, arrastraban cosas. Sonaba como si descargaran cajas, pero nunca supe qué había dentro. Uno de ellos dejó una botella de agua cerca. Logré alcanzarla con los pies, la tiré. Al rato vinieron y me dieron un golpe por andar de curioso. En algún momento dejaron de vigilarme. La bodega quedó en silencio. Estaban ocupados, tal vez confiados. Fue ahí cuando noté que la silla en la que estaba tenía una pata floja. Con movimientos lentos, dolorosos, me incliné y la presioné contra el piso, buscando romperla. Me tomó lo que sentí como una eternidad, pero lo logré. Me lastimé la muñeca al liberarme, pero estaba suelto. No corrí. Me moví con sigilo, buscando una salida. La bodega tenía una puerta trasera cerrada con candado. No había forma de salir por ahí. Me escondí entre unas cajas. Desde ahí, escuché una conversación que no olvido. ¿Cuándo se llevan a este? Hoy no. Tenemos que mover primero los paquetes de ropa. ¿Y el del martes? Lo tiraron por Chalco. Nadie lo ha reclamado. Mi corazón se detuvo. Era una red que operaba capturando repartidores. ¿Para qué? No lo supe en ese momento, pero intuía que algo grande se escondía detrás. Quizás los usaban para transportar cosas sin que supieran. Quizás los vendían. Quizás simplemente los mataban para usar sus datos. No lo sé. Esa noche, después de lo que pareció una eternidad, una de las puertas quedó abierta. No sé si fue un descuido o si alguien tuvo compasión. Corrí como nunca en mi vida. Descalzo, sucio, ensangrentado. No sabía en qué parte exacta de Iztapalapa estaba, pero reconocí unas antenas de telecomunicaciones que vi una vez desde la autopista. Seguí ese rumbo hasta llegar a una tienda. Entré. La señora que atendía se asustó al verme. Le rogué que llamara a la policía. Ella dudó, pero lo hizo. Cuando llegaron, no me creyeron. Pensaron que era un drogadicto o un loco más. Les supliqué que al menos buscaran mi moto, mi teléfono. Nada apareció, como si nunca hubiera existido. Tuve que hacer la denuncia solo. Nadie me ayudó, ni mi aplicación de reparto. Me cerraron la cuenta por falta de cumplimiento de ruta. Mis papeles desaparecieron. Nunca encontré mi moto. Los tipos, menos. Parecía que todo había sido una alucinación, pero no lo fue. Ahora trabajo en una fondita. No volví a subirme a una moto. Cada vez que escucho una itálica pasar por la calle, siento una presión en el pecho. Cada vez que veo una camioneta sin placas, me paralizo. Y cuando alguien me pregunta por qué dejé de repartir, solo les digo, porque hay rutas en esta ciudad que no llevan comida, llevan muerte. Me llamo Valentín.
Tengo 43 años y desde que tenía 18 he vivido sobre ruedas. Soy trailero, conozco cada curva del sur de la ciudad como la palma de mi mano. Siempre preferí las rutas que pasan por Xochimilco hacia el estado de Morelos. Menos tráfico, paisajes más tranquilos. O al menos eso creía hasta aquella madrugada. Ese lunes salí desde la central de abastos de Iztapalapa con un cargamento de electrónicos para una tienda departamental en Cuautla. Un viaje corto, ida y vuelta en el mismo día. Pero hubo un retraso con la carga y terminé saliendo pasadas las 2 de la mañana. A esa hora, la carretera Xochimilco-Huaxtepec parece dormida. Solo los perros flacos y las luces temblorosas acompañan a los que cruzamos por ahí. Pasando San Gregorio a Tlapulco, justo donde la carretera se afina como serpiente y las casas se vuelven parcelas solitarias, vi las luces de una patrulla. Estaba estacionada en un pequeño acotamiento, con la torreta girando en silencio. Frené despacio. No soy pendejo. En estas rutas hay muchas historias de extorsiones y asaltos, pero también policías de verdad, y con los trámites que traía, no podía darme el lujo de una revisión a la fuerza. Un oficial me hizo señas con la lámpara. Se acercó por la ventana del copiloto. «Buenas noches, chofer. ¿Sabe por qué lo paramos?» Su voz era seca. No traía placa visible, pero el uniforme parecía auténtico. Revisó mis papeles, me pidió la bitácora y la carta aporte. Todo en regla. Pero no me gustó cómo miraba la cabina, como si buscara algo más que una infracción. «Acompáñeme a la patrulla», dijo. «Nada más para corroborar en la base». Le dije que prefería esperar en el tráiler, que todo estaba correcto. Me encañonó sin una palabra más. Cuando me bajaron, ya no había opción. Sentí la punta fría del cañón contra la espalda. En la patrulla, otro tipo con uniforme, más joven, ojos vidriosos, me esposó con movimientos nerviosos. No dijeron a dónde íbamos, solo tomaron mi teléfono, mi cartera y me cubrieron los ojos con una franela. Me llevaron por lo que pareció una eternidad, entre caminos irregulares. Escuchaba el roce de las ramas, los baches, el rechinar de las llantas. Luego, el silencio. Me bajaron a empujones. Me golpearon con tubos, con puños. No preguntaban nada, solo golpeaban. Después me encerraron en una habitación sin ventanas. Olía a tierra húmeda y gasolina. Pasé días ahí. Lo supe porque contaba el tiempo por el sonido de los gallos. Uno cada amanecer. Dormía en el suelo, con una cobija pestilente. Me daban pan viejo y agua cada tanto. No hablaban entre ellos. Cuando entraban, lo hacían callados. Solo una vez escuché una conversación entre murmullos. «Ya está el camión en San Pablo. Checa la bodega de Milpa Alta». Eso me hizo entender. Estaban usando el tráiler, robaron la carga y yo era un estorbo, un testigo. El cuarto día, uno de los tipos, el joven de los ojos vidriosos, me dio una cubeta con agua para que me aseara. Le temblaban las manos. Me vio un rato y dijo algo que me heló. «Tú tuviste suerte. A los otros ni los bajan vivos». Esa noche me soltaron. Me subieron a una camioneta, sin decir palabra. Manejaron por horas. Me dejaron abandonado en una zanja, entre maizales, cerca de Jojutla. Me quitaron la franela de los ojos antes de irse. Nunca olvidaré su cara. El más viejo me miró fijo y dijo: «Si abres la boca, no encontramos a tu familia. Ya sabemos dónde vives». Tardé 1 hora en llegar al pueblo más cercano. Caminé descalzo. La sangre seca en mis piernas era lo único que me hacía sentir el cuerpo. Nadie me ayudaba. Me veían como un loco, un vagabundo. Cuando finalmente di parte a la policía, me dijeron que sin pruebas, sin placas, sin grabaciones, era difícil. Que esas cosas pasan, sobre todo en esa zona. Que mejor no me metiera en problemas. Semanas después, un amigo de confianza que trabaja en aduanas me dijo que un cargamento idéntico al mío apareció registrado con sellos falsos en una bodega en Chalco. Supo que algunos traileros están coludidos con bandas delictivas. A veces ellos mismos venden las rutas, pero nadie quiere denunciar. Todos callan. Yo también callé, pero no porque me amenazaron. Callé porque aprendí algo mucho más aterrador, que allá afuera hay grupos que no necesitan fantasmas para ser monstruos,
que los verdaderos horrores no son gritos en la oscuridad, sino silencios largos, prolongados, como el que sentí esos días. No volví a tomar esa ruta, no manejo de noche, y cuando paso por San Gregorio, bajo la velocidad, miro al monte, a los acotamientos vacíos. A veces me parece ver esa patrulla, ahí, esperando, pero ya no me detengo, porque aprendí que en este país no todos los caminos llevan a casa. Mi nombre es Tomás y llevo conduciendo para Uber poco más de 3 años. Comencé después de quedarme sin chamba como operador de maquinaria en una constructora que quebró. Manejar por la Ciudad de México no es precisamente un paseo en el parque, pero me daba para la renta, los víveres y, con suerte, uno que otro gusto para mis hijas. La tarde en que empezó todo era como cualquier otra. Estaba por terminar mi jornada, esperando un último viaje en la aplicación antes de irme a casa, allá por la colonia Lindavista, cuando me entró una solicitud desde Cuautepec, Barrio Bajo. Era de noche, y aunque no me encantaba andar por esa zona a esas horas, la tarifa estaba elevada. Acepté. Error mío. Llegué al punto en menos de 15 minutos. Era una calle empinada, mal iluminada, con casas amontonadas una sobre otra, algunas sin repello y otras con rejas oxidadas. En la esquina había un puesto de tacos ya cerrando y 2 perros callejeros que se peleaban una tortilla. El tipo que abordó era joven, 20 y tantos quizá. Llevaba chamarra de mezclilla, capucha y una mochila deportiva colgada de un solo hombro. Apenas subió, sin mirarme mucho, me soltó. «A Santa María la Ribera, rápido». Noté que tenía la voz entrecortada y una herida abierta en la ceja. Estaba agitado, como si viniera corriendo. «¿Todo bien?», pregunté con cautela mientras arrancaba. «Sí, tú solo maneja», me dijo, sin levantar la mirada del celular. 5 minutos después, justo al pasar frente a un lote baldío en la subida de Cuautepec, escuchamos lo que pensé que eran cohetes. Pero no eran cohetes. El estampido seco de los balazos no deja lugar a dudas. Al instante, los gritos. Unos chavos corrieron calle abajo y detrás de ellos, un Tsuru sin placas los perseguía. Uno de los pasajeros del Tsuru sacó medio cuerpo por la ventana con un arma larga y siguió disparando. Mi pasajero se tiró al piso del asiento trasero. «Acelera, güey, dale derecho, vámonos de aquí». Pisé el acelerador con toda mi fuerza. Sentí cómo el volante vibraba mientras descendíamos a toda velocidad por la pendiente. Atrás, el Tsuru se desvió en otra calle, pero yo ya tenía los nervios al tope. «¿Qué fue eso?», grité, mientras él seguía agachado. «Nada, tú solo sigue, no voltees». «No me chingues, no fue nada». «¿Quién eres tú?». Silencio. Luego un susurro. «Si te detienes, nos matan a los dos». Sentí que se me aflojaba todo por dentro. El tipo me empezó a dar indicaciones precisas, como si conociera cada callejón y atajo de la ciudad. Cruzamos por La Pastora, nos metimos por la zona de Ticomán, rodeamos Lindavista y nos fuimos hasta la calzada Vallejo. En cada semáforo me decía: «No pares, cruza, si viene tránsito, esquívalo». Yo no quería ser parte de eso, pero tampoco quería morir. Así que hice lo que me pedía. La paranoia me tenía al borde del colapso. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando cada decisión de esa noche. Si no hubiera aceptado ese viaje, después de casi media hora dando vueltas, me ordenó que bajara por Buenavista hacia el centro. Dijo que lo dejara frente a una plaza abandonada, cerca de San Cosme. Pero cuando estábamos por llegar, vio algo en el retrovisor y gritó: «No, cámbiate al eje 1, vámonos por Doctores». «¿Estás enfermo? Yo no voy a cruzar toda la ciudad contigo escondiéndote. Cállate y maneja». Sacó de su mochila una pistola pequeña y la puso en su regazo. No me apuntó directamente, pero con verla fue suficiente. Me callé, tragué saliva y giré hacia el eje 1 norte, directo a la zona de Tepito. Ya era más de medianoche cuando paramos en un callejón oscuro cerca de un taller mecánico cerrado. Ahí sí, me obligó a apagar el motor. «Vamos a esperar unos minutos», me dijo. Ya no sonaba alterado. De hecho, sonaba resignado. Yo apenas podía mantener las manos quietas sobre el volante. Me dolían los nudillos de tanto apretar.
¿Quién te persigue? No soy el objetivo, dijo, mirando por la ventana. Soy el reemplazo. ¿Reemplazo de qué? No respondió. Pasaron 20 minutos. Solo los perros ladraban a lo lejos y el zumbido de los postes eléctricos llenaba el silencio. Luego, sin más, me pidió que arrancara. Me dio una nueva dirección. Aragón, cerca del bosque de San Juan de Aragón. Llegamos a una unidad habitacional. Me hizo detenerme frente a un edificio blanco con grafitis en la planta baja. Me vas a esperar aquí 10 minutos. Si no salgo, te vas. Pero si salgo, nos vamos a la central de abasto. ¿Y si no quiero? Entonces te espero en tu casa más tarde. Se bajó. Caminó hacia el edificio con paso firme. Yo me quedé, el motor encendido y la mirada fija en el retrovisor. Quería irme, lo juro, pero no podía. Era como si me hubiera convertido en parte de su historia sin querer. Pasaron 8 minutos, luego 10. Estaba por arrancar cuando lo vi salir corriendo, con sangre en la camisa, sin mochila. Se subió jadeando. «Arranca, a la central». Y yo lo hice. Lo llevé hasta la zona de Iztapalapa. Cruzamos por Oceanía, luego Ermita, y bajamos hasta llegar a la central de abasto. Me pidió que entrara por el área de frutas, donde aún había movimiento de cargadores. Me dijo que me estacionara en una esquina. ¿Aquí termina?, pregunté, esperando que se bajara y me dejara en paz. Me miró. Por primera vez me vio de verdad. «Gracias, Tomás. Si no fuera por ti, estaría muerto». Abrió la puerta y se bajó. Caminó hacia una bodega donde otros hombres lo esperaban. Me quedé en el coche, temblando. Esa noche no regresé a casa. Dormí en el coche, en una gasolinera. No podía manejar, no podía ni pensar. No volví a aceptar viajes en Cuautepec, ni en la noche, ni con pasajeros sin foto. Desde entonces, conduzco solo de día. Nunca volví a verlo, pero cada que pasa una patrulla o escucho un disparo en la lejanía, me acuerdo de esa noche y de que estuve a un segundo de morir por aceptar un viaje más. Nunca pensé que una escapada familiar por el sur de la ciudad terminaría marcándonos para siempre. Todo comenzó un domingo por la tarde, uno de esos en que Milpa Alta parece detenerse, donde los puestos del tianguis se recogen temprano y el silencio rural se mezcla con el eco lejano de la ciudad. Mi esposa, mis 2 hijos y yo decidimos ir hacia el Ajusco, pasando por la carretera que conecta San Antonio Tecomitl con San Miguel Topilejo, un trayecto lleno de curvas, barrancas y terracería traicionera. La camioneta iba cargada de cobijas, comida casera y risas infantiles. Tomamos la ruta por Villa Milpa Alta, confiando en el camino de tierra que mi suegro siempre recomendaba como atajo. Pero conforme avanzábamos, el ambiente cambió. Pasamos un tramo donde los árboles cubrían el cielo y la señal del celular desapareció. Fue entonces cuando apareció una camioneta blanca, polarizada, bloqueando el paso. No llevaba placas visibles. Pensé que tal vez era alguien varado, pero cuando me bajé para preguntar, un hombre encapuchado se acercó sin decir palabra, levantando el brazo en señal de alto. De la parte trasera bajaron 3 más, todos armados, no pistolas, sino palos, tubos, uno incluso con lo que parecía una barra metálica de construcción. Me ordenaron que regresara a la camioneta y apagara el motor. Hice lo que me dijeron. Mi esposa temblaba. Los niños, en silencio absoluto, sabían que algo iba muy mal. Nos gritaron que bajáramos. Obedecimos. «Desnúdense», dijo uno, sin emoción alguna. Creí haber entendido mal, pero repitió la orden. Nos despojaron de todo, ropa, teléfonos, hasta los zapatos. Uno de ellos sacó un celular y comenzó a grabar. Me obligaron a mirar a la cámara, a decir mi nombre, mi dirección, mi trabajo. A mi esposa la obligaron a hacer lo mismo, entre lágrimas y súplicas. A mis hijos, de apenas 8 y 10 años, los dejaron taparse con unas cobijas que arrojaron al suelo, como si eso los protegiera de la humillación. Nos grabaron durante minutos que parecieron eternos. No hubo golpes, no hubo insultos, solo esa violencia silenciosa, planeada, que calaba más que cualquier golpe. Cuando terminaron, uno de ellos se nos acercó y habló al oído. «Si hacen algo, si lo denuncian, esto se va directo al internet». Nos dejaron ir.
Subimos a la camioneta, aún temblando, sin ropa, sin palabras. Manejé de regreso sin mirar atrás, con el cuerpo helado pese al calor de la tarde. En la entrada de Villa Milpa Alta encontré una patrulla. Pensé en detenerme, pensé en pedir ayuda, pero vi como los dos policías conversaban animadamente con un tipo que traía una camiseta idéntica a uno de los que nos asaltó. Seguimos derecho. Esa noche dormimos todos en la misma cama, abrazados, en silencio. No hablamos del tema durante días, hasta que llegó el mensaje. Una cuenta sin nombre nos mandó un fragmento del video. Seguía con una frase: ya saben que sigue si hacen pendejadas. Desde entonces, pagamos, cada mes. No es mucho, dicen, una cuota simbólica. Pero ya no salimos de noche. Mi esposa dejó de usar redes, yo cambié de empleo. Y los niños ya no se ríen igual. Milpa Alta sigue igual. El tianguis, las tortillas al comal, los perros callejeros, la gente saludando al pasar. Pero en esas montañas, entre las veredas que conectan al Ajusco, hay algo más. Algo que nos hizo pedazos y que, hasta hoy, sigue cobrando su tributo. Era sábado por la noche, pasaban de las 11:30 y ya habíamos terminado de cenar en el Los Danzantes, en pleno corazón de Coyoacán. Habíamos dejado el coche en una callecita cerca del centro, sobre Fernández Leal, y nos dirigíamos de regreso. Era nuestra rutina, una salida tranquila, sin prisas, sin niños, solo nosotros. Diana y yo llevábamos años juntos, y aunque ya no era la pasión de antes, había algo reconfortante en nuestra costumbre. Esa noche decidimos tomar una ruta diferente para regresar a casa, rumbo a Tlalpan, bordeando por las avenidas del sur que cruzan a Huipulco. El tráfico era casi inexistente. Tomamos División del Norte, luego a Coxpa, y de ahí enfilamos por una avenida secundaria menos transitada que conecta con Calzada de Tlalpan. Recuerdo que pasamos junto a una gasolinera cerrada y un lote baldío. El ambiente se volvió extraño, como si de pronto hubiéramos salido de la ciudad, aunque seguíamos dentro. Fue en ese tramo que un auto negro, de esos compactos con vidrios polarizados, comenzó a seguirnos. No lo notamos al principio, hasta que giramos hacia una calle lateral y el coche hizo lo mismo. Pensé que podía ser casualidad, pero al intentar despistar tomando un retorno, ahí seguía. Siempre a unos metros, sin acelerar, sin rebasar. Solo detrás. Diana se dio cuenta también, me miró sin decir nada, pero su expresión lo dijo todo. Tensión, desconfianza, inquietud. ¿Por qué no tomamos por Calzada de Tlalpan directo?, preguntó finalmente. No quise meterme en tráfico, ya ves que hay obras, pero si quieres nos vamos por Insurgentes. Intenté sonar relajado, pero ya me había invadido la incomodidad. El auto negro seguía ahí, como un perro que no se despega. Decidí probar algo. Di vuelta a la derecha hacia una calle que conocía por trabajo, una sin salida. Si el coche nos seguía ahí, ya no era coincidencia. Y lo hizo. Apenas metí reversa para maniobrar, el coche se adelantó y nos bloqueó. No hubo tiempo para nada. Diana gritó. 3 hombres bajaron armados. Uno traía una pistola corta, el otro una navaja y el tercero algo envuelto en una toalla que parecía un tubo. «Apaga el carro, no hagas pendejadas», gritó uno mientras el del arma se acercaba por mi lado. Obedecí sin dudar. Tenía las manos arriba. Diana lloraba sin hacer ruido, como tragándose el miedo. Nos obligaron a salir. Uno de ellos sacó un celular y nos mostró nuestras fotos. «Ya los tenemos ubicados desde hace semanas», dijo con voz baja, casi amistosa. «Esto no es un asalto común. Me pidieron nuestras identificaciones, celulares, tarjetas. El tipo que parecía ser el líder me habló directo. Tú trabajas en una empresa de seguros, ¿verdad? Y tú, Diana, en una editorial. Sabemos lo que ganan. No queremos causarles daño, pero ya no pueden confiar en nadie. Nos obligaron a dar nuestras contraseñas bancarias, claves de aplicaciones, y respondimos todo. Sabían detalles específicos, nuestras rutas habituales, las placas del coche, el nombre de nuestra hija. Uno de ellos incluso preguntó por la señora que ayuda en casa. Ahí supe que esto no era un robo común, era una advertencia. «Esto es por tu jefe, cabrón», me dijo el tipo de la pistola antes de golpearme en la costilla con el mango.
Dile que deje de mover información que no debe. Diana gritó. Intenté protegerme, pero todo fue muy rápido. Nos tiraron al suelo, nos quitaron los zapatos y se fueron sin más. El auto negro desapareció entre la oscuridad de la calle sin salida, como si nunca hubiera estado ahí. Pasaron varios minutos antes de que nos atreviéramos a movernos. Llamamos a un amigo que vivía cerca de la zona, pero no dimos detalles. Solo dijimos que nos habían asaltado. Nos llevó a su casa. No quisimos ir a la policía. ¿Qué les íbamos a decir? Que sabían todo de nosotros, que no nos robaron, nos investigaron. Esa noche no dormimos. Al día siguiente cancelamos tarjetas, cambiamos claves, desconectamos todas las apps. Diana no quiso regresar a trabajar en una semana. Yo estuve revisando los espejos retrovisores durante días. Jamás volvimos a salir de noche en coche, ni siquiera a Coyoacán. Yo me llamo Martín. Llevo más de 15 años trabajando como taxista en la Ciudad de México. He visto de todo en estas calles, desde peleas borrachas a plena luz del día hasta gente que sube con cuchillos en la bolsa por si las dudas. Pero nada de eso me preparó para lo que viví aquel jueves maldito, uno que empezó como cualquier otro. Ese día me tocó ruta por Iztacalco. Eran casi las 10 de la noche y me encontraba dando vueltas por Viaducto, justo donde empieza a mezclarse con Río Churubusco. El tráfico, como siempre, era una locura, pero la aplicación marcaba alta demanda, así que decidí aguantar un poco más antes de irme a casa. Me detuve cerca del metro Coyuya, esperando que alguien saliera, y ahí fue donde los vi. Eran dos tipos. Uno alto, flaco, con chamarra negra de esas que parecen impermeables, y el otro más bajo, moreno, con la mirada siempre inquieta. El alto fue quien se acercó a la ventana del taxi y me preguntó si podía llevarlos a una bodega por la zona de Añil. Claro, le respondí. Súbanse. Me pareció raro el destino, pero no era la primera vez que alguien me pedía ir a una bodega por esa zona industrial. A veces eran trabajadores que entraban al tercer turno, otras veces repartidores. Nada fuera de lo común. El bajo no hablaba, solo miraba por la ventana como si esperara ver algo, o a alguien. El alto, en cambio, iba relajado, hasta bromeaba. ¿Qué? ¿Nunca llevas gente a estas horas?, me dijo riéndose. Todo el tiempo, le respondí, fingiendo una sonrisa. Aprendí hace tiempo que a los raros es mejor no llevarles la contraria. Llegamos a una calle oscura sin salida, rodeada de bodegas. El alto me pidió que apagara las luces y el motor. Pensé que iban a bajarse ahí, pero entonces el bajo habló por primera vez. No te bajes, compa. Tenemos que hablar. Ese fue el momento en que supe que estaba metido en algo feo. No te vamos a hacer daño, pero vamos a necesitar que cooperes, dijo el alto, ahora con una seriedad que le borró la sonrisa de la cara. Me quedé callado. Vi por el espejo retrovisor que el bajo había sacado algo del cinturón. No era un arma, pero sí un pedazo de tubo, como de acero, que claramente podía partirme un brazo si quería. Vas a trabajar con nosotros. Esta madre ya es tuya también. Y me señalaron el taxi. Es perfecto para lo que necesitamos. Me llevaron a la bodega. Una vieja estructura con techos de lámina y puertas de fierro pintadas con grafitis. Dentro había otros 3 tipos, todos jóvenes, todos con esa mirada que se reconoce, la de quienes ya cruzaron la línea. Esa noche me explicaron lo que tenía que hacer. Vas a seguir haciendo lo tuyo, pero ahora nos vas a ayudar a conseguir cosas. Gente, cartera, celular, lo que caiga. Y el bajo agregó, si alguien pone resistencia, lo dejas a nosotros. Usaban el taxi para emboscar transeúntes en zonas solas, detrás de escuelas abandonadas, pasos a desnivel mal iluminados o callejones por los que nadie pasa después de las 10. Yo manejaba. Ellos bajaban, amagaban, golpeaban, robaban. El primer golpe fue en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. Vi cómo bajaban a un chavo que apenas caminaba con el celular en la mano. Le partieron la boca con el tubo, le quitaron todo. Y yo solo seguí instrucciones. No dormí esa noche, ni la que siguió. Me decían que si hablaba, si intentaba irme, ya sabían dónde vivía, que sabían que tenía una hija que estudiaba en la vocacional, que mi esposa trabajaba en una fonda por La Viga. No hacía falta más.
Durante una semana fui su chofer. Vi cómo dejaban sangrando a gente que no tenía más que 100 pesos y una identificación vieja. Uno lloró, otro intentó correr, todos cayeron. Y yo, cobarde, me quedaba en el asiento, manos en el volante, oraciones ahogadas en la garganta. El último golpe fue el que cambió todo. Me dijeron que íbamos por un encargo especial, algo diferente. Fuimos rumbo a la colonia agrícola oriental, por una calle sin cámaras, justo a un lado del Deportivo Leandro Valle. Allí, una mujer salía de una tienda Oxxo con 2 bolsas. «Ahí está», dijo el bajo, despacio. Cuando se bajaron, vi que el alto llevaba algo más que un tubo. Era un cuchillo. No dijeron que iban a matar, pero yo lo supe. Fue entonces que tomé la decisión. Aceleré. Ellos no se lo esperaban. No me fui. Me lancé contra un poste de luz, suficiente para hacer ruido, para llamar la atención. Me partí el brazo. El taxi se detuvo de golpe. Ellos salieron disparados, pero ya era tarde. Gente empezó a asomarse desde los edificios. La mujer escapó ilesa. Yo terminé con una fractura, y ellos los agarraron una semana después. Uno trató de esconderse en casa de su tía en Iztapalapa. Otro fue detenido vendiendo uno de los celulares robados. Fui a declarar. Me investigaron, claro, pero cooperé desde el principio. Entregué ubicaciones, nombres, todo. No me metieron a la cárcel. Supongo que alguien allá arriba entendió que, aunque tarde, hice lo correcto. Hoy no manejo más taxi. Trabajo en una oficina, archivando papeles. Gano menos, pero duermo tranquilo. A veces, cuando paso por viaducto, evito mirar hacia esas calles oscuras. No quiero recordar lo que vi, lo que permití, pero no puedo evitarlo, porque cada que me veo al espejo, veo al hombre que casi se convierte en cómplice de algo imperdonable, pero sobreviví, y esa, en esta ciudad, ya es ganancia. Mi nombre es Francisco. Llevo más de 15 años manejando tráiler en rutas de carga dentro del Estado de México y la ciudad. Siempre he sido precavido, cuidadoso con el GPS y más aún desde que los asaltos se volvieron pan de cada día. Aún así, nunca imaginé que la noche del 15 de marzo cambiaría mi vida. Había salido de la central de abasto de Iztapalapa poco antes de las 9 de la noche, con destino a un pequeño almacén cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Era una entrega sencilla, cajas de electrónicos de medio valor, nada del otro mundo. El GPS me indicaba que en 35 minutos estaría en mi destino. Tomé viaducto y luego circuito interior. Era una ruta conocida. El tráfico a esa hora era ligero, pero algo me extrañó. A mitad del trayecto, el GPS empezó a recalcular. Ruta alternativa encontrada. Ahorro de 8 minutos. Miré el mapa y me dirigía a través de calles que bordeaban la colonia Aviación Civil. Lo consideré lógico. A veces las vías principales se llenan por alguna manifestación o accidente. Acepté la nueva ruta. Giré hacia calle Economía, una vialidad que conozco, pero el sistema me indicó que tomara una lateral que nunca había usado. A esas horas todo estaba oscuro, casi sin alumbrado público. Las calles eran angostas, apenas cabía el tráiler. Me inquieté, pero confiaba en la aplicación. Me hizo cruzar por calles que se volvían cada vez más solitarias, algunas sin nombre visible. Pasé frente a una barda con grafitis viejos, vi un par de autos chatarra abandonados. Aún así, seguí, hasta que el GPS dijo, ha llegado a su destino. Me detuve frente a una bodega sin letreros, sin iluminación. Nada coincidía con la dirección de entrega. Me quedé inmóvil unos segundos, revisando la orden en mi celular. El nombre del almacén era Tercer Eje Distribución S.A. y debía estar en calle Talleres Gráficos, a 2 cuadras de donde supuestamente me encontraba. Abrí el mapa y supe que algo andaba mal. No solo no estaba en Talleres Gráficos, sino que ni siquiera estaba cerca. El sistema me había metido más profundo en aviación civil, por calles como electromecánica y energía nuclear. Ahí, donde pocas veces pasa una patrulla. Puse reversa para intentar salir. Fue entonces cuando vi por el retrovisor una moto que se aproximaba con las luces apagadas. Luego otra. En cuestión de segundos, 5 motos rodearon el tráiler.
Todos los tipos llevaban cascos oscuros. Uno de ellos se paró justo frente al vehículo. Golpeó el cofre con una palanca metálica. «¡Bájate, carnal!», gritó. Fue como si me reventaran los tímpanos. El miedo me paralizó. Pensé en arrancar, en echar la marcha atrás, pero uno de ellos ya estaba en la puerta del copiloto golpeando el vidrio. Sacó algo del pantalón. Era una pistola. «¡No la hagas de pedo! ¡Abre, perro!», gritó. Mis manos temblaban. Había visto historias similares en grupos de choferes. Algunos terminaban baleados por resistirse, otros desaparecían por días. Abrí la puerta con las manos alzadas. Me sacaron del camión entre insultos y empujones. Uno de ellos tenía acento chilango fuerte. El otro hablaba más pausado. «Ya sabemos qué traes, no te hagas», me dijo uno mientras revisaba mi cabina. Otro conectó un aparato al tablero, algo que nunca había visto. «Ya está clonado el sistema, este güey ya no nos va a decir pa' dónde», comentó. Entonces entendí. No fue un error del GPS, lo habían manipulado. Alguien alteró la ruta a propósito. Seguramente interceptaron mi localización desde el inicio. Me sentí como un novato. Me obligaron a caminar con ellos por una calle sin salida. Me empujaban, se reían. Me decían que no me pasaría nada si cooperaba. Llegamos a una casa con portón metálico, de esos que parecen abandonados. Me metieron a la fuerza. No olía a humedad ni a encierro. Olía a gasolina y tierra. En el piso había tarimas vacías, cajas desechadas. Era claro que usaban ese lugar para esconder mercancía robada. Me amarraron a una silla con cinta industrial. Uno de ellos me vigilaba mientras los demás hablaban por radio. «Ya llegó el otro camión, el de la central de Toluca», dijo uno. Se estaban coordinando. No era algo improvisado, era una operación completa. Estuve ahí más de 2 horas. No me golpearon, pero cada vez que escuchaba pasos, pensaba que sería el final. Uno de ellos me ofreció agua. Lo rechacé. Tenía miedo de que me durmieran. Me mantuve despierto como pude. Escuchaba cómo organizaban las cajas en camionetas. Mencionaban marcas, modelos, series. Todo era selectivo. Sabían lo que buscaban. Alrededor de la 1 de la mañana, alguien llegó gritando: «Se armó la bronca, los tiras agarraron al Dani en Zaragoza». En ese momento, todo se volvió caos. Uno de ellos me miró y dijo: «Este güey no ha visto nada, déjalo por ahí y vámonos». Me arrastraron hasta una barda baja, me dejaron ahí, con las manos atadas. Escuché cómo salían a toda prisa, motores encendiéndose, puertas cerrándose. Uno se quedó unos segundos más. Se me acercó y dijo: «No abras el hocico, carnal, hoy tuviste suerte». Tardé 15 minutos en desatarme. Mis dedos estaban adormecidos. Caminé por las calles en silencio, evitando a toda persona. Finalmente llegué a un Oxxo en la avenida Fuerza Aérea. Desde ahí llamé a la policía. No sabía qué decir. Solo dije que me habían robado, que necesitaba ayuda. Llegaron 40 minutos después. Me llevaron a declarar. Nunca recuperé la carga. La empresa me suspendió mientras investigaban. Días después me llamaron y me dijeron que no era el único. Otros 2 choferes habían sido redirigidos a puntos similares por sus GPS. Alguien estaba hackeando los sistemas de navegación. Desde esa noche, desconfío de toda ruta alternativa. Si no conozco el camino, no voy. Si algo no se siente bien, doy vuelta en U. Nunca más me metí en calles solitarias por una aplicación. Venustiano Carranza no volvió a ser la misma para mí. Cada vez que paso cerca del aeropuerto, veo esas calles en el horizonte, como cicatrices de una noche que pudo terminar peor. Pero aquí estoy, vivo, porque esa noche no corrí, no enfrenté, solo esperé. Y a veces, eso es lo único que se puede hacer. No era la primera vez que manejaba de noche por la carretera de las Águilas rumbo a Santa Fe. De hecho, ya me sabía los baches, las curvas traicioneras y los tramos donde la iluminación apenas servía de adorno. Esa noche, sin embargo, todo tenía un aire distinto. Había salido tarde del trabajo, como casi siempre, y aunque la idea de manejar sola nunca me entusiasmaba, no me quedaba de otra. Iba en mi Mazda blanco, con las ventanas cerradas y la música bajita, solo para no sentirme tan sola. Eran cerca de las 11 y la avenida Desierto de los Leones estaba más vacía de lo normal. El tramo que cruza las Águilas rumbo al poniente siempre ha tenido fama. Asaltos, desapariciones, autos fantasmas. Historias que uno cree exageradas hasta que te toca vivir algo parecido.
A la altura del cruce con Calzada de las Águilas, noté las luces de una patrulla detrás de mí. Pensé que iba a rebasarme, pero en lugar de eso, se mantuvo justo a mi espalda. Era una camioneta blanca con luces azules y rojas, sin logos visibles. Me incomodó, pero no me detuve. Aceleré un poco. Ellos también. Un minuto después, encendieron la torreta y sonaron una sirena corta, como para indicarme que me detuviera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba en una zona oscura, sin comercios cerca. No vi el número de patrulla, ni placas. Me estacioné a un costado, justo en una parte angosta del camino, sin salidas cercanas. No bajé la ventanilla, solo esperé. 2 tipos se acercaron. Llevaban uniformes genéricos, sin insignias claras. Uno golpeó la ventanilla del copiloto. Su actitud era extrañamente relajada, como si ya supieran que yo no tenía muchas opciones. «Baje del vehículo, señorita», dijo uno, con tono autoritario, pero sin mostrar una placa. «¿Por qué?», pregunté, sin moverme. «Procedimiento, verificación de documentos. No haga esto difícil». Quise grabar con el celular, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude desbloquearlo. No bajé la ventana. El tipo del lado derecho comenzó a forcejear con la manija. El otro sacó algo del cinturón, parecía un tubo metálico. Fue entonces cuando mi instinto gritó más fuerte que mi miedo. Pisé el acelerador sin pensarlo. El Mazda chilló, casi se me apaga, pero salió disparado. Por el retrovisor vi cómo uno de ellos intentaba golpear el cristal trasero con el tubo. No alcancé a ver si lo lograron. No me detuve hasta llegar a la gasolinera que está justo antes de entrar a Santa Fe. Me bajé temblando, pedí ayuda a uno de los empleados. Me dejó quedarme en la tiendita mientras llamaba a mi papá. Nunca vi otra patrulla pasar, tampoco llegaron a buscarme. Pensé en denunciarlo, pero ¿qué iba a decir? ¿Que unos tipos sin identificación intentaron bajarme del coche en medio de la nada? Nadie lo creería. En la delegación me mirarían con cara de «¿Y tú qué hacías manejando sola a esa hora?». Pasaron 5 días. Un viernes por la mañana recibí un sobre del gobierno de la ciudad. Era una notificación de infracción. Lo abrí con fastidio, pensando que sería alguna multa por exceso de velocidad. Pero no. El documento decía que había sido sancionada por no atender una señal de alto de unidad de seguridad pública en funciones a las 11:12 de la noche en Desierto de los Leones, cruce con Calzada de las Águilas. Me paralicé. El número de la supuesta patrulla estaba anotado. Decía Unidad 15432, Policía de Proximidad. Revisé el sitio de tránsito. No había ninguna patrulla activa con ese número. La fotografía de la infracción era borrosa, pero se alcanzaba a ver la parte trasera de mi Mazda con el reflejo de luces azules. Ninguna cámara de seguridad de la ciudad debería haber captado eso. Ese tramo no tiene cobertura. No dormí esa noche, ni la siguiente. El sábado salí a revisar el coche. Tenía un rayón largo en la parte trasera, justo donde uno de los hombres había golpeado. No lo había notado antes. Me senté en la banqueta, frente al coche, y empecé a llorar. No solo por el susto, sino por la certeza de que alguien me había seguido hasta mi casa. Porque esa multa, esa información no era pública. Sabían mi nombre, mis placas, mi domicilio. Instalé cámaras. Hablé con un amigo que trabaja en movilidad. Revisamos los registros de esa noche. No había patrullas asignadas a esa ruta en esa franja horaria. Ningún operativo. Nada. Intenté denunciar la multa falsa, pero me dijeron que debía presentar evidencia. Les mostré la boleta, pero el sistema la tenía registrada como válida, con firma digital y todo. Debe haber sido una patrulla encubierta, me dijeron. Quizás había operativo sorpresa. No volví a tomar esa ruta de noche. Cambié mis horarios. A veces tengo la sensación de que el mismo coche me sigue por las mañanas, manteniendo la distancia. Una camioneta blanca sin placas visibles, con vidrios polarizados. No me bajé aquella noche y gracias a eso estoy viva. Pero algo en mí se quebró para siempre. A veces sueño con ese momento, no con los hombres, no con la patrulla falsa. Sueño con la multa, con el sobre esperándome en el buzón, como una advertencia silenciosa, como si quisieran decirme que no se han ido, que no han terminado.
Siempre he sido de los que encuentran paz en el dolor, de los que pedalean cuesta arriba como si cada kilómetro fuera una penitencia merecida. Vivir en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, tiene sus ventajas. El Ajusco queda cerca y sus caminos, entre la niebla, la maleza y los descensos peligrosos, son el paraíso para los que amamos la bicicleta como otros aman una religión. Era domingo por la mañana, poco antes de que el sol rompiera las nubes grises del amanecer. La ruta era conocida. Tomaba la carretera vieja de la cima y me metía entre caminos secundarios, cruzando ranchos y cabañas de fin de semana que entre semana parecían escenarios de una película olvidada. Me gustaba esa soledad. Me gustaba sentir que el mundo era mío y del crujir de mis ruedas. Ese día algo era diferente. Un sonido detrás de mí, como de motor viejo y lento, me seguía desde hacía rato. Me orillé. Una camioneta negra, vieja, sin placas, me pasó rozando. Me detuve, sentí el corazón latiéndome en los oídos. La camioneta se detuvo adelante, unos 15 metros. Una de las puertas traseras se abrió, y luego todo se volvió confuso. Me desperté en un cuarto con paredes metálicas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba atado de brazos y piernas y tenía una herida profunda en el hombro. Había costras de sangre seca en mis rodillas. Me dolía la boca como si me hubieran puesto un trapo con algo. Cuando logré enfocar la vista, vi una bicicleta estacionada contra la pared. No era mía. Y eso fue lo que más me asustó, no reconocer nada de lo que me rodeaba. Pasaron días, o eso creo. Me alimentaban una vez al día y había más tipos en ese lugar. Flacos, heridos, ciclistas como yo. Algunos estaban peor. Uno, de acento norteño, me dijo que llevaba 1 semana y media ahí. Otro, con las costillas marcadas bajo una camiseta rota, me susurró que había sido campeón de ruta en Querétaro. Me enteré de todo a pedazos. No sabíamos dónde estábamos exactamente, pero por el clima, la altitud y el ruido de fondo, autos en ráfagas, motos de pista, dedujimos que estábamos cerca de alguna pista clandestina en los alrededores del Ajusco. Nos usaban, eso fue lo que dijeron. Nos metían en carreras organizadas por tipos ricos que apostaban como si fueran gallos de pelea. Solo que aquí, los gallos éramos nosotros. No era un juego, no era un deporte. Era una trampa mortal. Las rutas eran preparadas para provocar accidentes, curvas mal marcadas, obstáculos puestos a propósito, perros entrenados para perseguirnos y motos que nos rebasaban con centímetros de margen. Y cada corredor tenía dueño. Apostadores que nos veían desde puntos de control, gritando eufóricos cuando uno caía. Cuando me tocó, casi no podía caminar. Me pusieron una bicicleta demasiado grande. Me dieron pastillas, dijeron que era para aguantar. Me pusieron un número en el pecho, pegado con cinta industrial. Sentí que no era una carrera, era una ejecución disfrazada de adrenalina. La ruta era un circuito en medio del bosque, terreno mixto, grava, lodo, asfalto roto. Eran 8 ciclistas, 2 nunca llegaron a la meta. A uno lo vimos caer en una zanja profunda. Al otro lo atropelló una de las motos de los comisarios. Yo sobreviví por instinto. Me tiré antes de una curva imposible y fingí una fractura. Funcionó. Me arrastré hasta unos matorrales y cuando nadie me miraba, me fui entre la maleza. Caminé horas, sangrando, sin agua, hasta que vi una torre de luz a lo lejos. Era una estación de servicio. Me desmayé a metros del lugar. Estuve hospitalizado por 2 semanas. No dije mucho, me tomaron declaración, pero hablé de un asalto, de pérdida de memoria. El médico me dijo que tenía señales de golpes antiguos y deshidratación severa. No mencioné nada sobre las apuestas ni las rutas clandestinas. ¿Quién me iba a creer? Volví a casa con la bicicleta rota y el alma en pedazos. De noche, sueño con la pista, con los gritos, con las motos, con el sonido seco de una clavícula quebrándose a mi izquierda. Nunca más volví al Ajusco. Vendo mi bici por partes. Cada tornillo que cae al suelo me recuerda que sigo vivo, pero por poco. Y que allá, entre las sombras de los pinos, todavía hay hombres gritando por su ciclista favorito, mientras alguien más se parte el alma por entretenerlos. Soy Daniel,
conductor de Didi desde hace poco más de 2 años. Nunca pensé que una aplicación de transporte pudiera cambiar tanto mi vida, o más bien, destrozarla. Todo empezó una noche común, una de esas donde el tráfico ya se había calmado y los pedidos empezaban a escasear. Estaba dando vueltas por Azcapotzalco, justo en la zona de Ceilán, cerca de la avenida Tesosomoc, cuando me cayó una solicitud desde la colonia Coltongo. Eran casi las 11 de la noche, y aunque suelo evitar pedidos tan tarde, la tarifa dinámica era buena. Acepté. El punto de recogida era frente a una bodega vieja, entre fábricas y locales cerrados. Un tipo salió de la sombra, flaco, con chamarra de mezclilla y gorra. Me saludó con un movimiento de cabeza y subió sin decir mucho. No tenía equipaje ni nada, solo una pequeña mochila cruzada en el pecho. «Buenas noches, jefe. ¿Todo bien?», le dije. Sí, solo llévame a la bodega en San Martín, Xochinahuac. Es rápido», respondió sin levantar la vista. La dirección no aparecía en el mapa, pero me dictó las calles como si conociera cada curva del barrio. Tomamos avenida Ceilán hacia el norte y luego unas calles pequeñas que se internaban entre bodegas industriales. El ambiente se volvía más raro con cada vuelta. Oscuro, silencioso. Solo el ronroneo del motor y las luces amarillentas de los postes alumbraban el camino. Llegamos a una bodega escondida entre 2 lotes vacíos. El tipo me pidió que lo esperara un momento, que no me tardaría. Entró por una puerta lateral sin decir más. Quise irme, pero pensé en la tarifa. Estaba bien pagado por esperar. Fueron 5 minutos, luego 10, hasta que salió otro tipo, diferente. Vestía ropa similar, pero tenía la cara cubierta con cubrebocas y gorro. Se asomó, revisó mi coche y sin decir palabra me hizo señas para que entrara. «¿Perdón? ¿Qué pasa?» «Yo vine a dejar a alguien», dije, bajando el vidrio. «Sí, pero mi compa te quiere dar un dinerito por la espera. Pásale». No me gustó nada, pero me sentía comprometido, así que bajé. Adentro, el primer tipo me recibió con una sonrisa falsa. Me ofreció una cerveza, que rechacé. El lugar olía raro, como a solventes, y las paredes estaban cubiertas de lonas y plásticos negros. «Nada más necesitamos que nos hagas un paro. Vas a mover unos paquetitos, pura chamba limpia. Te vamos a dar 1,500 por viaje. No preguntas, no ves, solo manejas». Quise decir que no, pero en ese momento sentí una picadura en el cuello, una jeringa. Uno de los hombres que estaba detrás me había inyectado algo. Me desmayé casi al instante. Desperté en mi coche, estacionado en algún lugar que no reconocía. Era de día, mi cabeza zumbaba como si hubiera tenido la peor cruda de mi vida. En la cajuela había cajas cerradas con cinta canela, sin etiquetas. No recordaba cómo habían llegado ahí. Seguí trabajando, confundido, pero los días siguientes se repitió el patrón. Aceptaba un viaje, perdía el conocimiento por horas y luego despertaba con nuevas cajas en la cajuela. A veces el tanque de gasolina estaba lleno, a veces medio vacío. Siempre había dinero en efectivo en la guantera, como si quisieran que no hiciera preguntas. Fueron 5 días así, 5 días en los que me sentía vigilado. Un coche negro con vidrios polarizados me seguía en ciertos tramos. Intenté hablar con la policía, pero me asustaba que ellos también estuvieran coludidos. Finalmente, el 6º día, me detuvieron en un retén de la Guardia Nacional en la salida hacia Vallejo. Los agentes pidieron abrir la cajuela. Me sudaban las manos. Cuando levantaron la tapa, encontraron las mismas cajas. Las abrieron ahí mismo. Dentro había paquetes de cristal, bolsas con polvo blanco, armas pequeñas, todo metido en cajas envueltas como si fueran partes automotrices. No podía hablar. Me esposaron, me gritaron. Pensaban que era parte de una red. Pasé 2 días detenido hasta que un abogado de oficio logró probar que mi coche tenía reportes de haber sido manipulado electrónicamente. Encontraron una cámara oculta en el retrovisor y un rastreador bajo el asiento. Era parte de una operación más grande, me dijeron. Estaba limpio, pero no del todo. Didi me bloqueó. Perdí el coche, que quedó confiscado. No tenía pruebas suficientes para acusar a nadie más. Las grabaciones de mi celular habían sido borradas. Nadie quiso dar seguimiento. Ahora sobrevivo manejando un Tsuru que apenas pasa la verificación. Ya no uso aplicaciones.
Solo levanto pasajes en la calle, con cuidado, con paranoia. Vivo con miedo, con el cuerpo tenso cada vez que un pasajero sube con mochila. En Azcapotzalco, entre fábricas y avenidas oscuras, hay rutas que llevan a lugares de los que no se regresa igual. Rutas que te tragan sin que nadie se entere. Yo regresé, pero ya no soy el mismo. No era la primera vez que íbamos a la Marquesa. Desde que mis papás compraron una cabaña por allá, se había vuelto tradición ir los fines de semana, aunque ya nadie estaba tan entusiasmado como antes. Aquella tarde de domingo, el cielo se nubló apenas cruzamos el primer retorno. Mamá venía dormida, recostada contra la ventanilla. Papá, con los ojos puestos en el camino y las manos firmes en el volante. Mi hermanito, Emiliano, jugaba con una tablet en el asiento trasero, murmurando sus diálogos de caricatura, completamente ajeno a todo. Pasamos Contadero casi sin darnos cuenta. La carretera se estrecha en esa parte, bordeada de árboles y con niebla que llega como si alguien la escupiera desde el bosque. Yo iba en el asiento del copiloto, revisando mis mensajes sin mucho interés, hasta que papá frenó de golpe. Frente a nosotros, una fila de autos detenidos. No eran muchos, quizás 5 o 6, todos esperando frente a un retén improvisado con conos naranjas, una camioneta blanca y 3 sujetos con chalecos fosforescentes. Papá bajó la ventana. «Buenas noches, oficial», dijo, con esa voz tranquila que usaba cuando no quería meterse en problemas. Uno de los hombres se acercó, con un radio en la mano y una pistola en el cinturón. Llevaba una gorra sin logotipo. «¿De dónde vienen?», preguntó, sin saludar. «De la Marquesa», respondió papá, forzando una sonrisa. «¿A dónde se dirigen?». «A casa. Vivimos en Coajimalpa». El tipo miró al interior de la camioneta. Lo sentí más como un escaneo que como una revisión. «¿Llevan algo de valor?», preguntó, y justo entonces otro de los sujetos golpeó la ventanilla trasera del lado de Emiliano. El niño se asustó y soltó la tablet. Mamá se despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando entender. El tercer sujeto apareció del lado del copiloto. Yo todavía tenía el teléfono en la mano y me lo arrebató sin decir una palabra. «¡Oye!», grité, pero papá me hizo una señal con los ojos, como diciendo, «No la riegues». «Bajen», ordenó el primero. No era una sugerencia, todo se volvió confusión. A papá lo hicieron pararse junto al cofre, a mí me empujaron contra la parte trasera de la camioneta. Mamá intentó preguntar qué estaba pasando, pero uno de ellos la cayó con un grito. Emiliano lloraba, y el hombre que lo vigilaba se agachó a su altura. «Tranquilo, Emiliano, no pasa nada, solo cooperen, ¿sí?». Yo me congelé. Nadie había dicho su nombre, nadie. «¿Cómo sabe cómo se llama mi hermano?», pregunté. El sujeto que lo había nombrado me miró y sonrió. Era una sonrisa sin dientes, o con los dientes tan podridos que parecían ausentes. «Sabemos muchas cosas». Vaciaron la camioneta. Se llevaron nuestras mochilas, las chamarras, los celulares. A mamá le quitaron el anillo de bodas, a papá el reloj. No eran rateros comunes, actuaban con calma, como si tuvieran todo planeado. «Esto no es un asalto, es una advertencia», dijo el tipo que había hablado primero. «Hay lugares a los que es mejor no regresar». Intenté memorizar sus rostros, pero todos llevaban gorras y sombras que les tapaban la cara. Solo los ojos de uno de ellos me quedaron grabados, pequeños, oscuros, como los de un cuervo. Antes de irse, se dirigieron a Emiliano de nuevo. «Pórtate bien, campeón, nos vemos pronto». Subieron a la camioneta blanca y desaparecieron entre los árboles. La fila de coches que estaba delante había desaparecido también. No supimos si eran cómplices o víctimas anteriores. Tardamos unos segundos en reaccionar. Papá corrió hacia el volante. Mamá abrazó a Emiliano. Yo solo sentía la piel fría, como si me hubieran quitado algo que no entendía del todo. Cuando llegamos a casa, llamamos a la policía. Vinieron.
Tomaron nota, dijeron que era una zona complicada, que ya habían recibido reportes. Nadie los había detenido, nadie los estaba buscando, pero lo más inquietante vino después. 2 días más tarde, en la escuela de Emiliano, una mujer se acercó a la maestra al final de clases. Dijo que venía por el niño, que su mamá había tenido un accidente. Cuando la maestra preguntó su nombre, ella respondió: Emiliano Carranza Valdés. El mismo nombre completo. Afortunadamente, la maestra sospechó y llamó a mi mamá. La mujer huyó antes de que llegara la patrulla. No dejó rastro. Desde entonces, vivimos con paranoia. Mamá cambió los horarios de Emiliano. Papá instaló cámaras y rejas nuevas. Pero yo sé que nada de eso sirve realmente. Porque no era un robo, era otra cosa. Alguien nos está observando. Alguien que ya sabía quiénes éramos antes de que saliéramos de casa esa mañana. Y todavía están allá afuera, esperando. Solo que ahora saben nuestros nombres. Nunca pensé que por unos cuantos pesos de gasolina y el gusto de manejar a solas, terminaría con una pistola en la cara y la vida colgando de un hilo. Trabajo como técnico en mantenimiento de antenas de telecomunicaciones. No es un mal empleo, sueldos decentes, prestaciones y sobre todo, independencia. A veces me toca ir a revisar instalaciones en lugares remotos. Ese jueves, justo después de salir del trabajo en San Jerónimo, me ofrecí a subir a la zona del Ajusco a revisar una torre que llevaba días sin señal. No era mi responsabilidad, pero quería las horas extra. El jefe aceptó encantado. Era cerca de las 5 de la tarde cuando empecé a subir por la Picacho a Jusco. Esa carretera siempre me pareció hermosa y aterradora al mismo tiempo. Curvas cerradas, pinos altos, neblina repentina. A esa hora no había muchos coches. Llevaba el estéreo apagado, solo el zumbido del motor y el golpeteo del aire contra los cristales. Me sentía tranquilo. El sitio exacto era en el kilómetro 36, cerca de un sendero que se interna en el bosque. Me estacioné en una terracería junto a un anuncio oxidado del Parque Ejidal San Nicolás Totolapán. Caminé unos 20 minutos por el monte hasta llegar a la antena. Revisé los conectores, tomé unas fotos, actualicé el reporte desde el celular y empecé a bajar. Ya era de noche, no había señal, ni un poco. Me sentí incómodo, pero nada fuera de lo normal. Pensé en mis papás, que viven cerca de Santa Úrsula, y en mi novia, que seguro ya me había mandado un mensaje. En cuanto baje, me dije. Cuando llegué al coche, lo primero que noté fue un faro apagado. Juraría que no estaba así antes. Lo segundo, 2 camionetas negras estacionadas más adelante, a la orilla del camino. Pensé que tal vez eran excursionistas o algo así. Pero entonces escuché pasos detrás. Me giré rápido. 3 hombres salían del monte, armados, con pasamontañas. No dijeron nada. Uno me apuntó directamente a la cara. El otro me gritó que alzara las manos. ¿Eres de los del cártel, cabrón?, me preguntó el más joven. Su acento no era local, algo del norte. No supe qué responder. Me temblaban las piernas. No, vengo a revisar una antena, soy técnico, trabajo para Telcel, balbuceé. Me golpearon en la nuca con la culata, caí de rodillas. ¿Traes radio? ¿Estás grabando? Revisaron mi mochila, mi celular, el coche. Otro tipo más llegó corriendo desde la otra camioneta. Tenía una tablet en la mano. Comenzó a revisar mi celular, desbloqueado a la fuerza con mi dedo. Este güey sí trabaja en Telecom. Mira, tiene los correos y todo, tiene GPS activado, pero nada más, dijo uno, como si yo no estuviera ahí. ¿Y por qué andas solo en este tramo a esta hora, carnal? Aquí nomás suben halcones, me dijo el más grande, con una sonrisa torcida. Intenté explicar, me interrumpieron, me subieron a empujones a una de las camionetas, me cubrieron la cabeza con un costal que apestaba a tierra húmeda y gasolina. Sentí el motor arrancar. Iban hablando, pero entre los nervios y el ruido no entendí mucho. Mi cuerpo entero era un temblor constante. Pensé que me iban a matar. No sé cuánto tiempo estuvimos en movimiento. A veces bajaban el volumen de la música que llevaban puesta, corridos tumbados, según reconocí, para hablar entre ellos. Otras se reían. Finalmente nos detuvimos. Me bajaron del vehículo, aún encapuchado, y me empujaron hacia una cabaña. El aire era frío y húmedo. Me metieron a un cuarto.
Alguien me quitó la capucha. Me dolían los ojos por la luz del foco colgante. Frente a mí, un hombre con chamarra táctica, cara de pocos amigos y ojos oscuros que no parpadeaban. «Tú no eres de los que nos mandan mensajes», dijo él, como si ya hubiera revisado todo. Negué con la cabeza, sin poder articular palabra. «Pero no te vamos a dejar ir así nomás. Esto que viste, no lo viste. Me mostraron un video en mi propio celular. Era mi recorrido desde que bajé de la antena. Me grabaron, me seguían desde el bosque. Ahí me di cuenta. No fue casualidad. Me casaron. Después me interrogaron de nuevo. Querían saber si había hablado con alguien antes de subir, si alguien sabía dónde estaba. Les dije que no. Me pidieron desbloquear mis redes sociales. Rebuscaron en todo. WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, hasta los correos. No encontraron nada. «Eres un pendejo con suerte», dijo el hombre de la chamarra. Me arrojó el celular al pecho y se dirigió a los otros. «Bájenlo a la carretera, que lo cuente». Me subieron de nuevo a la camioneta. No me cubrieron la cara esta vez. Durante el trayecto no dejaban de hacerme comentarios, que si estaba bonito para el panteón, que si alguien me andaba cuidando desde arriba. Me soltaron en un camino de terracería cerca del kilómetro 33. Me dieron mi mochila. Una de las camionetas se quedó a lo lejos, observando. El más joven me entregó algo envuelto en una servilleta. Era una oreja, humana, aún sangrante. De uno que sí hablaba de más, me dijo y sonrió. «Tú ni te aparezcas por aquí otra vez, ni subas, ni preguntes». No podía hablar. Caminé hacia la carretera sin ver atrás. Bajé corriendo hasta una parada de combi. Esperé ahí, bajo la lluvia, hasta que un taxi pasó. No dije ni una palabra durante todo el trayecto a mi casa. Esa noche bloqueé todos mis perfiles. Cambié de número. Le conté a mi jefe que había tenido un percance con un asalto y que no quería volver a zonas rurales. Renuncié 2 semanas después. Nunca conté esta historia completa. Solo a ustedes. No porque quiera que me crean, sino porque necesito vaciarme de ella. A veces todavía sueño con la cara de ese hombre, con el bulto envuelto en servilleta. No volví a la Jusco, no pienso volver. Y si algún día escuchan sobre un técnico desaparecido en las montañas de Magdalena Contreras, recuerden esto. No todos los peligros de esta ciudad se esconden tras fantasmas o leyendas. Algunos tienen nombre, camionetas y una lista de sospechosos que no perdonan un error. Me llamo Benito Juárez. Sí, como el presidente. Siempre ha sido un chiste fácil entre mis amigos, pero nunca me ha importado. Trabajo como repartidor en motocicleta desde hace más de 3 años. Antes de eso, intenté vender seguros, fui ayudante en una refaccionaria y hasta trabajé unos meses de mesero en un bar de la Roma. Pero esto de andar sobre 2 ruedas se me dio fácil. Me gusta la libertad, aunque últimamente se ha vuelto cada vez más riesgoso. Esa noche, el aire de la Ciudad de México olía a pavimento húmedo y escape de camión. Era miércoles, cerca de las 9. Había terminado mi jornada formal en la aplicación de entregas, pero acepté una entrega especial por fuera, esas que no aparecen en la app. El contacto me escribió por WhatsApp. Un paquete con sobres importantes, documentos personales, me dijeron. Nada raro. Me los entregaron en una cafetería sobre Insurgentes, frente a una plaza comercial donde siempre hay tráfico y ruido. El sobre estaba sellado, pesado. Lo metí en la mochila térmica junto con otros pedidos menores que pensaba entregar en el camino. Me dijeron que llevara eso con urgencia a una dirección sobre la calle Amores, en la colonia del Valle. Salí desde Nápoles, tomando por Nebraska y doblando en Alabama para evitar el embotellamiento. Todo parecía rutinario, pero al doblar en San Francisco lo sentí. Esa sensación de que algo no está bien. Un scooter eléctrico se pegó demasiado detrás de mí. No era raro, la gente a veces se desespera, pero algo en el comportamiento del conductor me puso en alerta. No traía uniforme de repartidor ni mochila, solo una chamarra deportiva y casco oscuro. Hice una maniobra para probarlo, reduje la velocidad en seco. El tipo casi me pega, pero frenó a tiempo. No me rebasó, solo se quedó ahí, siguiéndome. Tomé una ruta alternativa por la calle de Luz Aviñón, cruzando División del Norte para despistarlo.
Cuando me detuve en un semáforo, él también se detuvo a unos metros. No decía nada, solo me miraba, o al menos eso sentía desde su casco sin visera. Entonces, sin previo aviso, aceleró. Me pegó en la parte trasera de la moto con el scooter. La maniobra fue precisa, no quiso lastimarme, solo hacerme caer. Me deslicé varios metros hasta chocar con una jardinera de camellón. El dolor me invadió la pierna izquierda. El tipo se bajó, caminó con calma hacia mi mochila, la arrancó del respaldo y corrió de vuelta a su vehículo. Intenté levantarme, pero apenas podía apoyar el pie. Un señor que paseaba a su perro me ayudó a sentarme en la banqueta mientras llamaba a una ambulancia. ¿Te asaltaron?, preguntó. Asentí, aún confundido por la precisión del ataque. El tipo no robó mi teléfono ni mi cartera, solo la mochila con los sobres. En el hospital, mientras me revisaban la pierna, me llegó un mensaje desconocido. Lo sentimos, Benito, no era personal, recupera tu salud. Me congelé. ¿Quién sabía mi nombre? El paquete ni siquiera tenía mis datos. Solo mis clientes más cercanos conocían mi número personal. Decidí reportar el robo a la policía, pero la historia no parecía importarles demasiado. Otro caso de repartidor asaltado, me dijeron. El oficial que me atendió ni siquiera tomó nota de los datos del scooter. Pasaron 3 días. No podía trabajar por la pierna, así que me quedé en casa viendo series viejas. Hasta que una noche me llegó otro mensaje, sin texto, solo una foto. Era mi credencial del INE. La que estaba en uno de los sobres, y debajo, escrito con bolígrafo, ya sabemos dónde vives. No dormí esa noche. Revisé todas mis cuentas, cambié contraseñas, bloqueé contactos. No sabía quién me había mandado ese paquete ni qué había dentro realmente. Solo sabía que alguien necesitaba esa información más de lo que yo imaginaba. Un amigo abogado me ayudó a hacer una denuncia formal. Me dijo que los sobres probablemente contenían documentos de identidad falsos o datos de alguien importante, algo que no debía estar circulando en papel y mucho menos en manos de un repartidor. Pasaron 2 semanas. Me recuperé lentamente, pero no quise volver a usar la moto. Tomé trabajo en una cafetería como ayudante. La paga era menor, pero dormía mejor. Aunque cada vez que un repartidor llegaba con casco oscuro, el estómago se me hacía nudo. Nunca supe quién fue. Solo aprendí algo esa noche. A veces, el paquete que cargas vale más que tu vida. Y hay quienes están dispuestos a todo por obtenerlo. No soy alguien que se espante fácilmente. Trabajo en un despacho de contabilidad en la zona de Reforma y llevo más de 10 años haciendo la misma ruta de regreso a casa. Cada tarde, después de salir a eso de las 7:30, agarro el coche y me voy por circuito interior hasta la colonia Doctores, donde rento un departamento en un edificio viejo, de esos que todavía tienen portero y timbre con interfono de voz metálica. La rutina me había vuelto predecible, y eso, en esta ciudad, es casi como cargar una diana en la espalda. Era un martes como cualquier otro. Lloviznaba, el cielo estaba gris y había tráfico pesado sobre Reforma. Prendí el estéreo y dejé que el flujo lento de autos me arrastrara hacia la intersección con Insurgentes. En el retrovisor noté un sedán gris con los vidrios polarizados que llevaba varios minutos detrás de mí, pegado como lapa. No le di importancia al principio. En esta ciudad todo mundo maneja con prisa y poca paciencia, pero el coche no me rebasaba. Cuando yo cambiaba de carril, él hacía lo mismo. Cuando frenaba él también. Me empezó a molestar. Al pasar por el cruce con Fray Servando, ya llevaba más de 20 minutos con el mismo coche detrás. No era coincidencia. Pensé en acelerar, pero era imposible con el tráfico. No quería llegar directo a mi edificio con ese carro pisándome los talones. En vez de eso, tomé una calle secundaria, fingiendo que iba a comprar algo. El coche me siguió. Ya no cabía duda. El corazón me empezó a latir más rápido. Revisé los espejos. Traté de ver si podía distinguir el rostro del conductor, pero los vidrios polarizados hacían imposible ver hacia adentro. Giré por una calle más angosta, de esas que cruzan la Doctores, entre casonas viejas y talleres mecánicos cerrados. Todo estaba semivacío a esa hora. Las luces de los faroles parpadeaban por la humedad. Doblé por una callejuela donde sabía que no había salida. Me detuve en seco frente a un portón oxidado y apagué las luces.
El sedán frenó a unos metros, encendió las luces altas y se quedó inmóvil. Mi respiración era lo único que escuchaba dentro del coche. El celular vibró en el tablero. Era un mensaje de mi hermana preguntando si ya iba camino a casa. Escribí rápido que sí, que todo bien, que luego le llamaba. Cuando levanté la mirada, el sedán ya no tenía las luces encendidas. Un portazo seco me sacó del trance. 2 hombres bajaban del coche, ambos con sudaderas negras, uno llevaba una gorra y el otro una capucha. Me quedé paralizado. Uno de ellos golpeó con fuerza mi ventanilla. ¡Bájate!, gritó con voz grave y acento del centro. No reaccioné. El tipo golpeó de nuevo, esta vez sacando lo que claramente era una pistola. Me vi reflejado en el cañón del arma, pálido, sudando. Bajé la ventanilla solo un poco. «Apaga el motor y bájate», volvió a decir. Lo hice. Temblando, abrí la puerta. Uno de ellos me empujó contra el coche, revisándome los bolsillos. Me quitó el celular, la cartera y las llaves. «¿Cuál es tu código?», preguntó el otro, el de la gorra. «¿De qué hablas?». «Del banco, pendejo. El código para entrar a la app. No te hagas el idiota». Tenía las manos levantadas, el corazón palpitando como tambor en medio de la guerra. Tartamudeando, le dije el patrón de desbloqueo. Me pidió que lo hiciera yo mismo. Lo hice. Me arrancó el teléfono de las manos. «Abre la app. Vas a hacer unas transferencias». Obedecí. Me hizo abrir mi cuenta principal. Supe que todo lo que tenía en mi cuenta se iba a ir en cuestión de segundos. Tenía el sueldo del mes y unos ahorros que llevaba juntando para pagarle una operación dental a mi madre. «Transfiere 30,000 al número que te voy a dictar», dijo el de la gorra. Su compañero miraba a todos lados, nervioso. «Solo tengo 20», intenté decir. «Hazlo». Tecleo tras tecleo, fui vaciando mi cuenta. El tipo revisaba la pantalla todo el tiempo. En un momento, levantó la vista. «¿Tienes otra cuenta?». «Solo una de débito», murmuré. «Dámela. Y desbloquea también la app de tu banco. Toda». Así estuve, vaciando mi vida digital en manos de esos tipos. Me hicieron tomar una foto a mi identificación, mandarla por WhatsApp a un número desconocido. Luego uno de ellos llamó con voz calmada, casi como si hiciera una compra. «Ya quedó, sí. Mándame el comprobante». «Sí, este güey no se ha resistido. Va». Cuando colgó, me miró. «Ya estuvo. Te vas a quedar aquí 5 minutos. No te mueves, no volteas. Si haces algo raro, vamos a saberlo». Dejaron el celular sobre el cofre y se subieron al sedán. Se alejaron sin prisa. Tardé varios minutos en poder moverme. Las manos me temblaban, el cuerpo entero me dolía del miedo. No tenía más que el teléfono, sin saldo y sin acceso. Mis cuentas vacías, mi dignidad hecha trizas. Caminé unas calles hasta encontrar una tienda abierta. Pedí prestado el teléfono al encargado y marqué a mi hermana. Me escuchó llorar por primera vez desde que éramos niños. Esa noche dormí en su casa. Nunca regresé solo a la Doctores por reforma. Ahora uso rutas alternas, reviso los retrovisores constantemente y jamás dejo mi celular sin contraseña doble. Hay cosas que no olvidas. Hay momentos donde el miedo no viene de fantasmas, sino de los vivos. De aquellos que no te espantan con cadenas, sino con armas y números de cuenta. Mi nombre es Félix y desde hace más de una década conduzco un microbús en la ruta Mixquic-Tláhuac. Cada día, sin falta, me levanto a las 5, arranco el viejo micro que heredé de mi papá y me lanzo al trajín. Conozco cada bache, cada semáforo descompuesto y cada cara que sube con el tiempo contado. Mi ruta cruza lo que queda de los viejos canales, pasa por calles que aún huelen a leña por las tardes y conecta a la gente que todavía cree en los tianguis y en el buen pan dulce de la esquina. Pero hubo un día, uno solo, un trayecto que todavía cargo encima como si se me hubiera pegado al alma. Era martes. Recuerdo porque llevaba la cuenta mental de que ya se acercaba el día de mercado en San Andrés. El día comenzó normal. El micro medio lleno, olor a tortillas recién hechas en el aire, señoras que discutían de sus nietos, un señor dormido en la penúltima fila. Todo marchaba tranquilo.
Fue poco antes de llegar a la curva donde inicia la bajada hacia el canal de Chalco que todo cambió. Un grupo de 3 jóvenes hizo la parada. Vestían de negro, tenis limpios, gorras bien puestas. No los había visto antes. Subieron sin saludar, sin mirar a nadie. Uno pagó con un billete de 500. No dije nada, solo entregué el cambio. No llevábamos ni 3 cuadras cuando el que iba hasta atrás gritó: ¡Ya estuvo! Todo el mundo para abajo, celulares y carteras. Pensé que era una broma. El que estaba más cerca de mí me apuntó con algo envuelto en una playera. Oríllate, chofer, no te hagas el loco, nos vamos por el canal. Mi cuerpo reaccionó solo. Giré el volante como si me lo ordenara algo más allá de mí. Nadie dijo nada, ni un grito, ni una queja. Solo el murmullo de las ruedas saliéndose del pavimento. Tomamos la terracería y nos fuimos metiendo entre la maleza que crece al borde del canal. Había llovido la noche anterior. El lodo hacía que el micro rechinara. Cada metro se sentía como un martillazo en los nervios. Los 3 sujetos iban calmados, como si no fuera la primera vez que lo hacían. Fue entonces que sacaron un celular y empezaron a grabar. El que tenía el arma señaló a uno de los pasajeros, un muchacho joven, de esos que siempre suben con audífonos, con la mochila al frente. Lo arrastraron al pasillo central. Di tu nombre, güey, mira a la cámara. El chavo no habló, se lo suplicó con la mirada. Dilo o lo hacemos de todos modos. Los demás pasajeros estaban paralizados, nadie se movía. Uno de los ladrones le dio un golpe en la cara que le partió el labio. El joven habló. Su voz temblaba, apenas se oía. Me llamo Daniel, Daniel Solís. Y entonces lo hicieron. Le dispararon en la cabeza sin más. La sangre salpicó la ventana. Algunos gritaron, otros lloraron. El micro se llenó de un silencio muerto, espeso. El que grababa no dejó de enfocar. Este video es para que sepan que nadie se mete donde no debe, dijo el que disparó. Me temblaban las manos, pero el tipo me ordenó que siguiera manejando. Me hicieron detenerme unos metros más adelante. Se bajaron sin decir una palabra más. Tomaron la mochila del muchacho muerto y desaparecieron entre los arbustos que bordean el canal. Uno de los pasajeros, una señora con blusa bordada, pidió que me detuviera. No podía más. Llamamos a una patrulla desde su celular. Llegaron casi 1 hora después. Ya había oscurecido. Lo demás fue burocracia, declaraciones, revisiones, preguntas. Me dejaron ir esa noche, pero con una advertencia, que me cuidara, que había zonas donde era mejor no preguntar ni volver. El micro nunca volvió a ser el mismo. Yo tampoco. Hoy, cuando paso por esa curva, por esa maldita curva, bajo la velocidad, no porque tema a que me salten otra vez, sino porque todavía siento la mirada de ese muchacho en el retrovisor, justo antes de que lo mataran. Porque ese trayecto, ese kilómetro entre la carretera y el canal, se quedó conmigo. Ya no trabajo esa ruta. Hoy conduzco por calles céntricas, más tráfico, más ruido, más luces. Pero cada noche, al cerrar los ojos, escucho el chirrido del lodo bajo las llantas, la voz forzada del joven diciendo su nombre y el silencio brutal que vino después. Y sé que nunca lo voy a olvidar. Me llamo Elías Juárez y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo México. Lo mío es la carga pesada, refrigerados, perecederos, a veces maquinaria. Cuando acepté aquel viaje desde el Bajío rumbo a la central de abasto del sur de la Ciudad de México, no imaginé que acabaría enfrentando algo que todavía hoy, cuando lo cuento, me hace dudar si realmente salí vivo de eso. Era lunes, principios de noviembre. Salí al anochecer desde Celaya, con un tráiler lleno de mercancía de alto valor, carnes frías, electrónicos y algo de abarrotes. Mi cliente insistió en que todo llegara a primera hora del día siguiente. Eso implicaba cruzar la ciudad por la madrugada, justo cuando las calles están más despejadas y los retenes más dispersos. Para evitar el embudo de Tlalnepantla y el viaducto, planeé entrar por Observatorio. Ahí hay un tramo que suelo tomar cada que vengo del norte, una ruta que conozco como la palma de mi mano.
Encendí la radio de la empresa y, como siempre, me mantuve en frecuencia con otros choferes. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando empecé a escuchar una voz distinta por la frecuencia interna. Cambio en ruta. Atención camiones destino sur. Diríjanse por lateral de observatorio. Acceso especial autorizado. Coordenadas nuevas. Era una señal clara, con el mismo tono seco y profesional que usan los despachadores. No dudé. Giré en la desviación que va hacia la lateral, pensando que quizás había algún accidente o bloqueo en la rampa principal. Me pareció extraño que la voz no se identificara, pero no era la primera vez que algún supervisor daba órdenes rápidas en medio de la noche. Seguimos órdenes. Así es esto. Lo raro empezó después de unos 10 minutos. Las calles por las que entré no eran tan conocidas, más bien parecían zonas industriales viejas, con baches profundos y poca iluminación. A lo lejos se veían camiones abandonados y naves industriales cerradas. Ya no escuchaba más instrucciones por la radio y los mensajes por WhatsApp del grupo de operadores de la empresa no respondían. El GPS comenzó a recalcular sin éxito y mi señal celular cayó de golpe. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. Aún así, no podía maniobrar fácilmente en esas calles estrechas, así que decidí avanzar un poco más para encontrar algún lugar donde pudiera girar. Fue entonces cuando me cerraron el paso. Una camioneta blanca, sin placas, apareció de la nada y se detuvo a mitad del camino. 4 tipos bajaron, todos con chalecos reflejantes y pasamontañas. El primero levantó la mano y me hizo señas para que apagara el motor. No lo pensé 2 veces. Cerré los seguros del tráiler y traté de maniobrar para irme en reversa, pero ya tenía una segunda camioneta detrás. Me habían acorralado. Uno de ellos golpeó el cristal de mi puerta con algo metálico. No era un arma, parecía una palanca. Gritaba que no me harían daño, que solo querían la carga. El tono no era el de un ratero desesperado. Era frío, metódico, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. Me obligaron a bajar, me vendaron los ojos y me subieron a su vehículo. Durante casi media hora me llevaron por caminos que no supe identificar. El olor a basura y drenaje me hizo pensar que estábamos en una zona industrial abandonada. No hablaron entre ellos más que lo necesario. Uno de ellos me dijo en voz baja: «No te va a pasar nada si haces caso, no denuncies, no preguntes». Me dejaron tirado cerca de un campo de fútbol rápido en Álvaro Obregón. Tenía los zapatos, pero me habían quitado el celular, la cartera, todo. Solo dejaron mi licencia metida en la bolsa de mi pantalón. Caminé hasta una gasolinera donde un despachador me prestó su teléfono. Desde ahí llamé a mi empresa. La policía nunca apareció. La empresa solo mandó otro chofer para recogerme y llevarme a casa. Cuando pregunté si sabían algo de la señal falsa en la radio, nadie me respondió. Un supervisor se limitó a decirme que ya habían tenido otros incidentes similares y que la recomendación era no desviarse jamás de la ruta oficial, por más autorizado que suene. 2 semanas después, un compañero de ruta me confesó que a él también lo intentaron desviar en la misma zona. Lo supo evitar porque llevaba la frecuencia bloqueada. No era un caso aislado. Esa zona de observatorio se había vuelto un punto ciego, una trampa para choferes confiados. Desde entonces, cada vez que paso por ahí, evito siquiera mirar hacia las laterales. Y cuando alguien nuevo me pregunta por rutas seguras hacia el sur, solo digo una cosa: si la radio te da una instrucción fuera de lo común a media madrugada, no le hagas caso. A veces, el que está del otro lado no es de los nuestros. Me llamo Joaquín. Vivo en Iztapalapa, pero cada que puedo me escapo a la Jusco, sobre todo cuando me siento saturado del ruido, la gente, el tráfico, todo eso que te va comiendo de a poco la cabeza en la ciudad. Ese fin de semana era uno de esos. Llevaba semanas lidiando con pendientes en la universidad, un trabajo de medio tiempo que me absorbía más de lo que me pagaba, y una pelea con mi novia que me dejó sacado de onda. Le conté a mi primo Mario que planeaba subir a la Jusco a despejarme, y él, sin que se lo pidiera, me ofreció llevar el coche. «Tú andas bien madreado, primo. Mejor te relajas y yo manejo». La idea no me gustó del todo. Mario tenía 25 años, 3 más que yo, pero siempre había sido medio imprudente.
de esos que le pisan de más al coche aunque vayan en segunda fila. Pero acepté. Lo conocía desde siempre y aunque me ponía nervioso cómo manejaba, confiaba en él. Subimos en la tarde y regresamos de noche, ya sabes, para ver la ciudad desde arriba. Si quieres hasta nos quedamos a dormir en la cabaña de Chucho. Esa era la idea. Salimos poco después de las 5. Mario iba al volante de mi Chevy Monza rojo, viejo pero aguantador. Íbamos por Insurgentes Sur hasta topar con Viaducto Tlalpan. El tráfico no era tanto y él iba relajado con una playlist de reggaetón viejo, de esos que cantábamos en secundaria. La plática era ligera, sobre tonterías, pero al llegar al tramo más solitario de la carretera, justo pasando el Hospital Psiquiátrico de San Pedro Mártir, algo cambió. Había un ambiente extraño. No miedo, pero sí una incomodidad que no podía explicar. El cielo estaba gris, con nubes como de tormenta pero sin lluvia. A la derecha, la maleza crecía salvaje. A la izquierda, una fila de casas dispersas que parecían abandonadas. Le dije a Mario que bajara la velocidad. ¿No ves que aquí siempre se accidenta gente?, le dije, medio en broma. Él solo se rió. La carretera de la muerte, ¿no? ¿Cuántos mitos no hay de esta madre? Faltaban como 20 minutos para llegar a la Jusco cuando decidimos parar en una tienda para comprar algo de tomar. Nos detuvimos en un Oxxo cerca de la desviación a Picacho. Entré mientras Mario se quedó en el coche. Compré 2 botellas de agua, unas papas y una cajetilla. Al salir, Mario no estaba. El coche sí, pero él no. Pensé que habría ido al baño o a comprar algo. Lo busqué en el Oxxo. Nada. Le marqué al celular. Sonaba, pero no contestaba. Caminé hacia la parte trasera del local por si estaba echando una firma. Nadie. Regresé al coche, revisé dentro, las llaves seguían en el encendido, pero el motor estaba apagado. En el asiento del copiloto estaba su chamarra y su celular. Algo no cuadraba. Pasaron 5 minutos, luego 10. Me empezó a entrar ansiedad. Le volví a marcar varias veces. Nada. Salí a la carretera y miré hacia ambos lados. El lugar estaba vacío, ni un alma. El encargado del Oxxo salió a fumar. Le pregunté si había visto a mi primo. Me dijo que no, que solo me había visto a mí entrar. Le enseñé el coche. Me dijo que sí, lo había notado estacionado, pero no había visto que nadie se bajara. Le conté todo al guardia de la gasolinera de enfrente. Me miró raro, como si dudara. Me pidió que hablara a la policía. Esperé como media hora. Llegó una patrulla de Tlalpan, 2 oficiales. Les conté. Revisaron los alrededores. Nada. Dijeron que no podían hacer mucho si no había señales de violencia o si no estaba reportado como desaparecido. Me sugirieron que esperara unas horas, que quizás mi primo se había ido con alguien o andaba en algún lugar sin señal. Pasa seguido, joven, dijo uno de ellos, más en esta zona. Ya era de noche. Me senté en la banqueta, viendo pasar coches esporádicos, mientras trataba de entender qué carajos había pasado. A las 11 me fui a casa. No tenía sentido quedarme. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente fui al Ministerio Público de Tlalpan a levantar un acta de desaparición. Fue un proceso lento. Formularios, preguntas, caras que no mostraban interés. Me dijeron que revisarían cámaras de seguridad del Oxxo y la gasolinera. 2 días después me llamaron. Me citaron para mostrarme las grabaciones. Lo que vi me dejó helado. En las imágenes, a eso de las 6:30 de la tarde, se ve mi coche estacionado. Se me ve entrando al Oxxo. Y en ese lapso, desde el costado de la carretera, llega una camioneta blanca sin placas. Se detiene justo junto al coche. Bajan 3 tipos. Caminan directo hacia el lado del conductor. Forzan la puerta. Entran y en menos de 1 minuto sacan a Mario, lo empujan al suelo, lo golpean y lo suben a la camioneta. Todo sucede en silencio. Nadie más en la calle. La cámara no capta sus rostros con claridad. Van con gorras, cubrebocas, ropa oscura, todo calculado. La camioneta se va hacia el sur, rumbo a Santo Tomás Ajusco. Me quedé mirando la pantalla en shock. Los policías me dijeron que era común. Levantones express, gente confundida con otros. O peor, no me dijeron más, solo que estaban investigando. Han pasado 6 meses, no hay noticias, no hay cuerpo, no hay pistas, nada. Lo peor es la incertidumbre.
Pensar si Mario sigue vivo, si lo tienen, si lo mataron, si lo confundieron con alguien más, si sabían algo de nosotros, si fue al azar. Desde entonces no he vuelto a la Jusco. Cada que paso por esa carretera veo el punto exacto donde lo levantaron. Cada que escucho el sonido del viento entre los árboles, recuerdo su silencio. Y cuando manejo de noche, siempre miro por el retrovisor, esperando ver una camioneta blanca. Porque en esta ciudad, a veces, los fantasmas no son espíritus, son ausencias. Y los muertos, los que no aparecen, los que nadie busca con ganas, como Mario.